Cuando pensamos en las grandes historias de escape, solemos imaginar túneles secretos, persecuciones, operaciones militares o fugas espectaculares durante la Guerra Fría. Sin embargo, a solo 90 millas de las costas de Estados Unidos existe una isla donde durante más de 6 décadas cientos de miles de personas han arriesgado absolutamente todo para escapar. Desde la llegada de Fidel Castro al poder en 1959, millones de cubanos han abandonado el país por razones políticas, económicas y sociales. Algunos lograron salir legalmente, otros tuvieron que construir balsas improvisadas con cámaras de camión, pedazos de madera y motores adaptados. Muchos nunca llegaron a su destino. Pero entre todas esas historias existen algunas que parecen imposibles. Historias de pilotos militares que desertaron en aviones de combate, familias enteras que cruzaron el mar en embarcaciones hechas a mano, deportistas que escaparon mediante complejas redes clandestinas, personas que desafiaron uno de los sistemas de vigilancia más extensos de América Latina para alcanzar la libertad. Ejemplos se sobran. Hoy vamos a conocer algunos de los escapes más impresionantes protagonizados por cubanos, historias reales que parecen sacadas de una película de Hollywood, pero que ocurrieron de verdad. Si existe una historia que parece imposible, probablemente sea la de Orestes Lorenzo. Lorenzo era piloto de combate de la Fuerza Aérea Cubana. Había sido entrenado por el propio régimen y tenía acceso a uno de los aviones más avanzados del arsenal militar cubano, el MiG-23. Durante años sirvió como oficial militar, pero poco a poco comenzó a sentirse decepcionado por la realidad que observaba dentro de Cuba. Finalmente, tomó una decisión extremadamente peligrosa: escapar. El 20 de marzo de 1991 despegó en una misión rutinaria. Nadie sospechaba lo que estaba a punto de ocurrir. En pleno vuelo cambió el rumbo de su avión, descendió para evitar los radares y puso dirección hacia Estados Unidos. Minutos después aterrizó en Cayo Hueso. Había desertado con uno de los aviones de combate más importantes de Cuba. La noticia recorrió el mundo. Sin embargo, la parte más increíble de la historia todavía no había ocurrido. Su esposa y sus hijos permanecían en Cuba. Las autoridades se negaban a permitir que abandonaran el país. Muchos pensaron que Lorenzo jamás volvería a ver a su familia, pero él tenía otros planes. Durante meses organizó una operación secreta, consiguió una pequeña avioneta Cessna y estudió cuidadosamente una ruta para regresar clandestinamente a Cuba. El 19 de diciembre de 1992 voló nuevamente hacia la isla. Aterrizó en una carretera cerca de la ciudad de Matanzas. Su esposa y sus hijos corrieron hacia la avioneta. En cuestión de segundos subieron a bordo. Lorenzo aceleró y volvió a despegar antes de que las autoridades pudieran reaccionar. La familia logró escapar completa. Muchos expertos consideran esta una de las operaciones de rescate familiar más audaces de la historia moderna. Probablemente ninguna imagen representa tanto el drama migratorio cubano como las balsas. Durante el verano de 1994, Cuba atravesaba una profunda crisis económica conocida como periodo especial. La caída de la Unión Soviética había provocado escasez de combustible, alimentos, transporte y electricidad. Miles de personas sentían que no tenían futuro. Entonces comenzaron a mirar hacia el mar. Lo que ocurrió después fue impresionante. Miles de cubanos comenzaron a construir embarcaciones con cualquier material disponible. Algunos utilizaron puertas, otros usaron neumáticos, otros fabricaron balsas con madera, espuma plástica y barriles vacíos. Muchas de estas embarcaciones apenas podían mantenerse a flote. Sin embargo, hombres, mujeres y niños decidieron arriesgar sus vidas. Su objetivo era recorrer las aproximadamente 90 millas que separan Cuba de Florida. El mar abierto se convirtió en un enorme cementerio invisible. Las corrientes, los tiburones, las tormentas y el agotamiento acabaron con innumerables vidas. No existe una cifra exacta de cuántas personas murieron durante esos intentos. Lo que sí se sabe es que decenas de miles lograron llegar. Las imágenes de familias flotando en pequeñas balsas dieron la vuelta al mundo y se convirtieron en uno de los símbolos más poderosos de la emigración cubana. En 2019, un polizón cubano llegó a Miami en el compartimiento de un avión procedente de Cuba. Junier García Duarte trabajaba en el Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, en el área de carga, y llegó a Miami escondido entre el equipaje de una aeronave comercial.
Cuando salió del avión, vestía su uniforme de empleado, tenía puesta su credencial y levantó las manos cuando se acercó a las autoridades del aeropuerto que se encontraban cerca de la aeronave. Miles de personas de Estados Unidos y otros países firmaron una petición en Internet ese mismo mes solicitando al entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que intercediera a favor de García Duarte para que pudiera quedarse en el país. En la petición se señalaba que, después de arriesgar su vida de esa manera, al ser eliminada la ley de pies secos, pies mojados por el presidente Barack Obama, será deportado a Cuba, lo cual puede traer como consecuencias ir a la cárcel y ser juzgado por la dictadura castrista. Finalmente, Estados Unidos le otorgó asilo político. En 1980 ocurrió uno de los movimientos migratorios más grandes de toda América Latina. Todo comenzó cuando miles de cubanos buscaron refugio en la Embajada de Perú en La Habana. La situación se volvió tan tensa que el gobierno cubano terminó permitiendo la salida de quienes quisieran abandonar el país a través del puerto de Mariel. Lo que ocurrió superó cualquier expectativa. Decenas de miles de embarcaciones comenzaron a cruzar entre Florida y Cuba. Familias cubanas residentes en Estados Unidos viajaban para recoger a sus familiares. Durante apenas unos meses, alrededor de 125,000 personas abandonaron la isla. El puerto de Mariel se convirtió en el epicentro de uno de los mayores éxodos marítimos de la historia contemporánea. Muchos de los que partieron dejaron atrás casas, empleos, amigos y familiares, sin saber si algún día podrían regresar. Durante la década de 1960, 1970 y parte de los años 80, ocurrieron numerosos secuestros de aviones y embarcaciones relacionados con Cuba. Muchas personas estaban tan desesperadas por abandonar la isla que llegaron a tomar medidas extremas. Algunos pasajeros intentaban obligar a los pilotos a volar hacia Estados Unidos. Otros secuestraban pequeñas embarcaciones para dirigirse hacia Florida. Cada caso era diferente. Algunos terminaron exitosamente. Otros acabaron con arrestos, condenas o incluso tragedias. Estos episodios llamaron tanto la atención internacional que durante años Cuba y Estados Unidos tuvieron que negociar acuerdos específicos relacionados con este tipo de incidentes. Detrás de cada secuestro existía una historia de desesperación, miedo o búsqueda de la libertad. Este último caso, aunque no fue directamente desde Cuba, sí refleja la fuerza de los cubanos por querer lograr sus propósitos, lograr su libertad. Se trata de Sandra de los Santos, una cubana que llegó a Miami en 2004, escondida en una pequeña caja de madera, tras enviarse como paquete postal desde Bahamas y un año después lograr asilo político en Estados Unidos. Veamos algunos detalles publicados en televisión y narrados por la propia protagonista. Mi idea desde que salí de Cuba fue tomar a Bahamas como un punto de referencia, un punto intermedio para llegar hacia los Estados Unidos. Su plan era permanecer apenas 2 semanas aquí en Nassau y de ahí llegar de alguna forma a Miami. Pero las semanas se convirtieron en 3 meses. Me estaba desesperando, me estaba viendo loca, prácticamente lo puedo decir así, porque no aguantaba. La desesperación la llevó a tramar una hazaña descabezada. ¿Y qué tal si yo me mando como un paquete? ¿Y cómo se te ocurre esta idea? Yo leo mucho. Me gusta mucho la historia y antiguamente los negros esclavos que vivían aquí en los Estados Unidos se escapaban hacia Canadá así. Se transportaban en cajas de doble fondo hacia Canadá para tener su libertad. De los Santos compartió los detalles de su plan de escape con una sola persona, cuya identidad prefiere no divulgar. ¿En algún momento esa persona que te ayudó a ti te aconsejó a que no lo hicieras? Me dijo que no lo hiciera. Le dije que yo soy dueña de mi vida, yo te voy a pagar para hacer esto y necesito tu apoyo y necesito que hagas diferentes cosas para yo estar segura de que no van a revisar la caja, de que no hay seguridad y de que se puede hacer. Como agencia de envíos, escogió a DHL. La persona llamó para saber cómo, si había protección y dio todo negativo, pues entonces decidí a lo que es el diseño de la caja. Toda la ventilación entraba de hacia abajo, porque por supuesto no podía tener una ventilación donde el ojo dijera, bueno, por ahí hay un hueco, se puede ver lo que está adentro. ¿Qué tamaño tenía la caja? Eran largo 36 pulgadas, del otro lado eran 18 y de alto eran 20. Pequeña, en realidad, sí, una caja pequeña. Pequeña. Para prepararte mentalmente para esto, sí. ¿Qué hiciste días antes de
Bueno, de yo finalmente irte, ¿no? entraba a la caja, pero no la cerraba completamente porque eso lo hacía yo sola. La sobreponía a lo que es la tapa a la caja y ahí practicaba 1, 2 horas, 3 horas, salía bañada en sudor y yo creo que ya psicológicamente me fui acostumbrando. Hice una búsqueda de reparación de motores marina, Miami, Florida, y ahí apareció una serie de direcciones ¿Y por qué yo tomé reparación de una motores? porque la caja, la carga que yo sustituí por mí para embarcar fue un motor de barco y entonces necesitaba una dirección que no tomé el riesgo de inventarla porque a lo mejor averiguaban si existía. Yo cuando entré a la caja le dije a esta persona, mira, llego viva, me cogen o muero. Así que no te sientas culpable ni tengas sentimientos de culpa porque me estás ayudando, al contrario, me estás ayudando a liberarme. Hubieron momentos de miedo, de pánico. Como por ejemplo, ¿cuándo? Wow, de terror. Cuando entré a la agencia de DHL, sentí las bocinas de la policía. Yo dije, este tipo me delató. Pero fue una falsa alarma. ¿No pensaste inclusive hasta en los perros, que a veces tienen perros que están oliendo las cajas para ver si hay Sí, drogas? pero eso no, te digo, desde Bahamas a los Estados Unidos no hay ningún tipo de protección ni de seguridad. ¿Qué llevabas contigo? Un pomo de agua pequeño y un celular. El pomo de agua era para tomar agua, para no deshidratarme, y el celular era para ver la hora y para tener luz. Eventualmente sintió como la embarcaron junto con la otra carga dentro del avión. ¿Y sentías frío o calor estando en ese avión? Mucho calor, sí. Incluso yo traía un cartón que me daba aire. Yo sabía que era aire caliente, pero psicológicamente, disculpa, sabía que había aire y eso me calmaba. ¿Y no te sentías claustrofóbica, metida así encerrada en esa Nunca he casa? sentido ese sentimiento en mi vida, nunca. Para tratar de no pensar en la locura que estaba cometiendo, De los Santos dice que se dedicó a rezar y a recordar los momentos buenos de su vida. ¿Cómo te sentiste, Sandra, cuando finalmente aterriza ese avión en Miami? Yo dije, ay Dios mío, lo logré. Ay Dios mío, lo logré. Fue una alegría tan grande, lloré un poquito, ¿sabes? De la emoción. Entonces traté de controlarme para encontrar el momento justo para salir. Ese momento llegó cuando sintió que habían desembarcado la carga. Después de 6 horas de permanecer en silencio absoluto, De los Santos empezó a dar patadas para destapar la caja. ¿Qué fue lo que viste cuando saliste de esa caja? Yo me río ahora, pero fue, wow, la persona quedó petrificada así. ¡Ah! ¡No salgas de ahí! ¡Quédate ahí! Y yo, en mi subconsciente decía, no, yo lo siento mucho, pero tengo que pisar tierra. Las historias que acabamos de escuchar tienen protagonistas diferentes, pero todos tenían algo en común. Estaban dispuestos a arriesgarlo todo. El mar, la prisión, la separación familiar e incluso la muerte parecían riesgos aceptables frente a la posibilidad de alcanzar una vida diferente. Algunas de estas personas lograron su objetivo, otras nunca llegaron, pero todas forman parte de una de las historias migratorias más impresionantes del mundo moderno. Y quizás la pregunta más importante sea esta: ¿qué lleva a una persona a subirse a una balsa hecha con pedazos de madera y lanzarse al mar abierto? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si conoces otra historia increíble de escape de Cuba, escríbela porque podría formar parte de un próximo video. Gracias por su atención.